Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Vamos a estar hablando un poco acerca del libro de Daniel. No entraré en profundidad dentro de los temas de escatológicos o apocalípticos, porque son temas que habría que discutirlo por largo tiempo y se requiere de más horas o de varios días para poder hablar de los últimos capítulos del libro de Daniel. Pero nosotros conocemos bastante bien la historia de Daniel, especialmente del capítulo 1 al capítulo 6, las cosas que acontecieron con estos jóvenes hebreos, ¿verdad? Que fueron llevados a Babilonia para servir en el palacio, y cómo ellos tuvieron que luchar contra todas esas ídolos, contra todas las cosas que habían planteado cuando el rey Nabucodonosor tomó control también de Judá, porque la sitió. Y entonces vemos cuánto sufrieron estos jóvenes que tal vez uno diría, wow, qué privilegio, se los llevaron para el palacio, qué privilegio, porque no iban a sufrir tal vez como esclavos o cosas así, pero en realidad fue un sufrimiento para ellos, porque ellos eran fieles a la palabra de Dios, eran fieles a Dios en todo lo que propusieron en su corazón, propusieron no contaminarse aún comiendo la comida del rey, porque sabían que esa comida había sido dedicada a los ídolos. Y vemos a estos jóvenes batallando, tratando de batallar en contra de la corriente, porque imagínense, perdieron su propia identidad, tanto así que hasta su nombre les cambiaron. Y me imagino el impacto que causó esto en sus corazones, de saber que les querían borrar tal vez de su mente, de su memoria, todo aquello que habían aprendido, todo aquello que había sembrado en sus corazones. Pero ellos decidieron que no. Ok, me vas a cambiar el nombre. Ok, vas a querer que me vas a tratar de obligar para que yo aprenda tus costumbres, tu cultura, tus leyes y todas esas cosas, pero lo que estaba plasmado en nuestro corazón nadie lo va a cambiar. Ellos se habían asegurado en su corazón de que no iban a permitir que nada de eso corrompiera su corazón. Entonces ustedes conocen muy bien que cómo estos jóvenes hebreos, los tres amigos de Daniel, fueron llevados al horno de fuego, porque ellos decidieron no adorar a sus ídolos, decidieron no postrarse ante otros ídolos, sino que solamente iban a adorar a Dios, al Dios de Israel. Ellos no tenían ningún miedo en enfrentarse al rey, no tuvieron ningún miedo de enfrentarse a todas estas personas que trataron de amedrentarlos y decirle, bueno, pues si no vas a adorar a nuestros ídolos y si no te vas a postrar delante del rey, entonces lo que te espera es un horno de fuego. Entonces, interesantemente, a mí me encanta la respuesta de estos jóvenes, porque cuando les cuestionaron que por qué ellos no adoraban a los ídolos, ellos respondieron al rey: no es necesario que respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Wow! Yo quisiera que nosotros tuviéramos la misma valentía, el mismo coraje de enfrentarnos cuando la gente nos viene a criticar acerca de nuestro Dios, o la manera en que nosotros adoramos, la manera en que nosotros servimos a Dios. Muchas veces la gente nos reta y nos cuestiona acerca de nuestra fe y la manera en que nosotros creemos en Dios y cómo nosotros interpretamos la palabra. Entonces debemos de aprender algo en esta mañana de lo que nos está enseñando estos tres jóvenes hebreos, donde le dijeron al rey: no te corresponde, no es necesario que nosotros contestemos a tus preguntas, no es necesario que nosotros te demos explicaciones de cómo nosotros le servimos a Dios y de cómo hacemos las cosas. Entonces hoy en esta mañana yo te reto a hacer lo mismo.
cuando la gente venga a cuestionarte de tu fe, cuando la gente venga a cuestionar la manera en que tú adoras, la manera en que tú sirves a Dios, que sepan los hombres que tú no le tienes que dar cuenta a los hombres. Al único que tú le tienes que dar cuenta es a Dios. Y cuando ellos decidan, pues entonces ya no voy a querer hablarte, ya no voy a querer estar contigo y tal vez te echan a un lado, no importa. No importa que la gente te eche a un lado, no importa que aún la gente quiera hacerte daño, porque cuando nosotros dedicamos nuestra vida al Señor, Dios es quien nos va a respaldar, Dios es el que nos va a dar la victoria, es Dios el que va a poner enfrente, se va a poner enfrente de nuestra batalla, de nuestra lucha. Y aún que tengamos la valentía de estos 3 jóvenes que dijeron, y aún si no nos libra del fuego, déjame decirte que como quiera no vamos a adorar tu estatua, como quiera no nos vamos a postrar delante de tu estatua. No importa la decisión que Dios tome, no importa si Dios me permite pasar por el proceso de una enfermedad, no importa si Dios me permite pasar por el proceso de la muerte, no importa lo que yo tenga que sufrir por la causa de Cristo, no importa si tengo que pasar por cárcel, por cualquier circunstancia que nos estén persiguiendo, persecución, angustia, nada nos separará del amor de Dios. Estos jóvenes estaban convencidos, estos jóvenes sabían lo que habían creído en el Dios de sus padres, habían creído en aquel que los libertó de la mano de Egipto. Y ellos decían, si nos libertó, si libró a mi familia, si libró a mis antepasados, ¿qué no podrá hacer en este momento por mí? ¿Qué no podrá hacer el Señor? Y si aún no lo hace, como quiera, yo no dejaré, ni lo negaré, ni me apartaré de él. ¡Wow! La valentía de estos jóvenes fue impresionante. Y cuando usted confronta a su enemigo poniendo a Dios por delante, se va a enojar. El rey se enojó tanto. El rey se enojó tanto con ellos, se enojó, se llenó de ira, que ordenó que calentaran el horno aún 7 veces más de lo acostumbrado. Hermano, de verdad que estos jóvenes fueron sumamente valientes al enfrentarse a esta situación tan dura. Pero qué maravilloso es que ellos tuvieron el privilegio de ver la salvación de Dios en medio de ese horno, de ver que Dios se iba a manifestar dentro de ese lugar, la convicción, la seguridad, la paz, de que Dios iba a estar en control de todas las cosas. Y se quedó sorprendido el rey, y nos quedamos nosotros aún cuando leemos estas historias y conocemos de la historia, nos quedamos aún nosotros mismos impresionados, nos quedamos atónitos, sin palabras, de cómo Dios obró en medio de aquel momento y los libró de ese fuego. Salieron de ese horno sin tan siquiera con olor a humo, ni nada de esas cosas, sino que salieron de allí victoriosos. Aleluya. No hay nada más hermoso que tener esa confianza en nuestro Dios, de que Él está con nosotros en todo momento, de que no importa la aflicción, Él permanece fiel. Luego vemos otra experiencia que también nos encanta, ¿verdad? Que es la historia de Daniel, que también le pidieron lo mismo, que tenía que adorar al rey, que tenía que postrarse ante sus dioses, que tenía que hacer lo que ellos habían ordenado. Pero Daniel fue valiente, igual que sus amigos. Dijeron que yo no puedo, ¿qué? Que yo no puedo orar a mi Dios, que yo no puedo postrarme ante mi Dios. Bueno, pues a mí nadie me va a detener, sino que él continuó orando 3 veces al día y no le importaba que la gente lo viera por la ventana, no importaba que la gente estuviera viendo o escuchando su clamor a su Dios, porque nada nos puede callar, nada nos puede detener. Cuando el enemigo nos dice calla, es cuando más tenemos que adorar. Cuando el enemigo nos dice no ores, es cuando más tenemos que orar. Entonces, mientras más la gente nos diga no adores, es cuando más tenemos que adorar, porque nosotros sabemos a quién nosotros estamos sirviendo. Daniel sabía a quién
Daniel estaba adorando. Él sabía que no tenía por qué tener ningún miedo a sus enemigos, ningún miedo a lo que pudieran hacer aquellos gobernantes y sátrapas que estaban buscando la manera de destruirlo, porque había llegado a un lugar de privilegio y el rey lo apreciaba mucho a Daniel. Entonces buscaban la manera de acusarlo y siempre vas a aparecer alguien que va a querer acusarte. Siempre va a haber alguien que va a querer señalar tus debilidades. Siempre va a haber alguien que va a querer hablar mal de ti. Va a querer tratar de humillarte. Pero qué maravilloso es cuando tenemos nuestra confianza puesta en Dios y Él es el que nos levanta. Él es el que nos respalda en medio de nuestras circunstancias. Así que vemos a Daniel que permaneció cuando estaba sirviendo bajo el gobierno del rey Darío. Y entonces vemos cómo este rey tal vez no comprendió la magnitud del error que estaba cometiendo al hacer una ley que todo el mundo tuviera que adorarlo. No sabía que los enemigos de Daniel lo que estaban tramando era una trampa para poder deshacerse de Daniel. Pero Daniel se mantuvo fiel a Dios. Se mantuvo firme en lo que había creído. Él se había mantenido firme y no tuvo ningún miedo a lo que iba a acontecer. Tal vez usted dirá, bueno, tal vez sintió algo de temor. Bueno, pues si usted quiere pensar que él sintió un poco de temor en saber que iba a ser echado al foso de leones, pues está bien, vamos a pensar que tal vez sintió un poco de temor, ¿verdad? Pero él aún así no le importó. Él dijo, espérate, que el mismo Dios que libró a mis amigos del horno de fuego es el mismo Dios que me puede librar a mí de la mano, de la boca de estos leones. Él sabía que no había nada que pudiera detener la mano de Dios. Y lo más maravilloso es que este rey sabía y reconocía que Daniel servía a un Dios todopoderoso. Y por eso le dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Imagínense, la fe que había sembrado Daniel, no solamente en su corazón, sino aún en el corazón de un rey pagano. En el corazón de un rey que tal vez no tenía ninguna intención de reconocer a Dios como el único Dios, creía en que el Dios de Daniel lo podía salvar. Y yo creo que eso es algo que nosotros vemos hoy en día a nuestro alrededor, donde la gente tal vez está en contra de tu fe, en contra de lo que tú crees, pero al mismo tiempo te dicen, bueno, pues según tu fe, según la fe que tú tengas en tu Dios, pídele al Dios que tú le sirves, porque tal vez con esas palabras ellos están negando a nuestro Dios. Tal vez con esas expresiones ellos estén poniendo en poco lo que es posible. Pero nosotros no podemos cambiar, nosotros no podemos quitar nuestra mirada de nuestro Dios sabiendo que Él nos puede librar de cualquier circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Y muchas veces Dios nos libra de las pruebas y Dios nos libra de los ataques del enemigo. ¿Sabe por qué? Porque tiene propósitos aún mayores con nosotros por esa experiencia que nosotros atravesamos. Y esa fue la experiencia de Daniel. Daniel tal vez no se imaginaba cuál era el propósito de Dios con esta circunstancia, pero sí Dios sabía qué era lo que estaba haciendo. ¿Por qué permitió que Daniel pasara por ese proceso, pasara por ese momento difícil? Porque Él quería que este rey reconociera quién era el verdadero Dios. ¿Quién era el verdadero Dios en aquel momento? Por eso cuando lo sacaron de allí, que vieron que todavía seguía con vida, le dijo, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Y eso causó muchísima alegría en el corazón del rey, porque él no quería en realidad que le pasara nada
a Daniel. Entonces fíjese que las palabras más importantes y lo que ocurrió en esta experiencia, lo más importante son los versículos en Daniel capítulo 6, versículos 25 en adelante. Dice: entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, una ordenanza que viene de un rey, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¡Aleluya! A veces nosotros creemos que nuestras propias experiencias de tribulación son para que nuestra fe aumente. No. En las experiencias que nosotros vivimos son para que la fe de otros que no tienen fe en Dios aumenten, para que ellos solidifiquen se convenzan de que hay un Dios todopoderoso que es el que está obrando en medio de nuestras vidas. El propósito de Daniel pasar por esa situación era para que un gobierno entero, toda aquella provincia, todo lo que estaba alrededor supieran que hay un Dios todopoderoso, que su reino es eterno, que perdurará hasta el fin. ¿Quién le ha revelado eso a este rey pagano? Dios mismo. Dios mismo se lo ha revelado. Dios tiene propósitos con nuestras circunstancias. Dios tiene propósitos, pero no es solamente para que nuestra fe no decaiga o para que nuestra fe aumente, sino para impactar a aquellos que están a nuestro alrededor, llenos de incredulidad, llenos de tal vez hasta vergüenza de decir que es amigo de un creyente, de un cristiano, pero usted no se avergüenza. ¿Sabe por qué? Porque cuando llegue la prueba, Dios va a tenerlo a usted fortalecido. Usted va a estar fortalecido para atravesar por esa prueba difícil. Dios le va a dar esperanza en medio de su angustia. Y cuando Dios lo liberte de su circunstancia, de esa aflicción que está sufriendo, entonces la gente va a tener que reconocer que hay un Dios allá arriba en los cielos, que su reino nunca jamás será destruido y su dominio perdurará para siempre, que Él es el que salva, que Él es el que liberta, que Él es el que hace señales y maravillas, no solo en el cielo, sino que también en la tierra, y que el mismo que liberó a Daniel de la boca del león, y el mismo que liberó a estos jóvenes del fuego, del horno de fuego, es el mismo que nos va a dar la victoria a nosotros y nos va a mantener firme en medio de cualquier circunstancia. Qué maravilloso es el Señor. El libro de Daniel nos llena de fuerza, nos llena de ánimo, nos da esperanza. Y fíjese bien que Daniel, por su humildad, por su entrega, por su pasión, por poner a Dios en primer lugar. ¿Se acuerda el mensaje de ayer en la iglesia, verdad? Que no se trata de mí, se trata de Dios. El que Dios me permita pasar por una prueba no se trata de mí, se trata de Dios. El que Dios me liberte de una prueba y me dé la victoria no se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de que Él sea exaltado por los siglos de los siglos, que aún los pecadores, un rey pagano, adorando y pidiendo que se adore y que se respete a Dios por las maravillas que Él ha visto. Ese es el propósito, de que Dios sea exaltado, no nosotros, de que Dios sea exaltado. Y cuando uno es humilde, Dios
Dios te ensalza, Dios te pone en alto. Porque ¿qué pasó? Después, y este Daniel, dice el versículo 28, prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Toda la trayectoria que vivió Daniel en ese imperio, solamente el rey Nabucodonosor, el rey Darío, el rey de Ciro y el rey Belsasar. Vemos muchísimos reinos que él estuvo ahí trabajando con ellos, dándole frente a su enemigo sin perder, sin que su fe fuera quebrantada, sin que lo que había sido sembrado en su corazón cambiara, que la ley de Jehová no cambiara en su corazón. No se dejó engañar, no dejó que, aunque los tiempos pasaron y pasó de un rey a otro, nada de lo que pasaba afectaba la relación de Daniel con Dios. Y lo mismo debe de suceder con nosotros. No importa si vamos a hablar a nivel de una iglesia, que tal vez usted pasó de un pastor a otro y de otro pastor a otro, pero sus convicciones, lo que usted ha creído de la palabra, la doctrina no ha cambiado, sigue siendo la misma. Tal vez usted ha vivido muchos años, tal vez usted tiene 60, 70 años, 30 años, que usted ha estado viviendo en esta tierra bajo diferentes gobiernos, bajo diferentes presidentes, bajo diferentes gobernadores, pero tu fe no ha cambiado. Tu fe sigue siendo la misma. Tu relación con Dios se ha solidificado cada vez más. El hecho de que un gobierno apruebe una ley o que se discutan cosas que están en contra de la palabra, que usted no va a cambiar, que su postura no va a cambiar, sino que usted va a seguir siendo el mismo. Usted se va a mantener firme y no va a permitir que nada le cambie la palabra que Dios ha puesto en su corazón. Daniel es un gran ejemplo a seguir. Es un gran ejemplo a seguir de mantenernos firmes ante cualquier circunstancia. No fue fácil. No es fácil para nosotros como creyentes estar en un mundo perverso donde a todo lo malo le llaman bueno. O sea, no es fácil. No es fácil. Pero se puede. Porque si Cristo venció, nos hace a nosotros más que vencedores. Así que luego vemos en los capítulos del 7 al 12, son capítulos más son más apocalípticos o de escatología, de los eventos del porvenir, de las cosas que iban a suceder muchos años después. Aún todavía hay profecías que nosotros estamos esperando que se cumplan en el libro de Daniel, que son para cuando Cristo venga o cuando estemos llegando al fin. Tantas cosas que habla el libro de Daniel, que es escatología, y necesitaríamos tal vez muchísimos días para poder hablar de escatología. Eso es una clase más bien, que puede tomar 12 semanas, cosas así. Pero lo importante de los capítulos 7 al 12, más o menos tienen la misma relación con los primeros capítulos, porque los primeros capítulos nos está hablando a un nivel personal, a un nivel de ¿verdad? Lo que pasó Daniel, lo que pasó un rey, lo que pasó los amigos de Daniel. Pero entonces en los próximos capítulos de 7 al 12 está hablando de naciones, de reinos, está hablando más bien del mundo entero, está hablándole al mundo en general. Y según los tiempos y según los años, sigue hablándole a esta generación, sigue hablándole a estos gobiernos. Los escritos apocalípticos son primordialmente para darle esperanza al pueblo de Dios. Nosotros encontramos esperanza en estos capítulos de 7 al 12. Encontramos esperanza de que Dios, como quiera, es soberano. Es Dios sobre toda la tierra, sobre todo gobierno. Y que aún así Él va a cumplir sus promesas. Él va a cumplir su palabra a favor de nosotros, sus hijos. El tema teológico de este libro se resume en Daniel capítulo 4, versículo 17. Donde dice: la sentencia es por decreto de los vigilantes y por
dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiera lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios nos está diciendo, tú ves tu presidente, tú ves tus gobernadores, tú ves todos los que están alrededor del mundo gobernando y siendo los que mandan en diferentes partes del mundo. No se pusieron ellos, no lo pusieron los hombres, lo puso Dios. Dios es el que tiene el control de todo lo que está pasando aquí en la tierra. Él es el que pone y quita reyes. Él es el Altísimo, el que gobierna sobre todas las cosas. Él gobierna sobre todos los reinos de los hombres, aunque los hombres no lo quieran reconocer. Que fue lo mismo que hizo con el rey Belsasar, que era un rey pagano. Lo puede hacer con cualquier gobernante. Lo mismo que hizo con el rey Darío, que tuvo que reconocer a Dios. Que lo mismo que él hizo con este rey Belsasar, que era un rey pagano, lo mismo lo puede hacer con cualquier gobernante, con cualquier presidente, con cualquier persona que esté en cualquier posición de gobierno. ¿Qué fue lo que hizo Dios con este rey? Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que este rey reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y eso es lo que Dios quiere a través del libro de Daniel, que nosotros comprendamos que Él es el que gobierna sobre todas las cosas, que Él está en control de todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, que nada suceda en esta tierra sin que Él aún lo conozca. Dice la palabra que no ha salido la palabra de nuestra boca y ya Él la sabe, ya Él conoce lo que nosotros vamos a decir. Así que el tema principal del libro de Daniel es que Dios es soberano sobre todos los reinos. Así que si a usted de verdad le gusta decir, yo soy el rey de la casa, yo soy la princesa de mis padres, yo soy el príncipe de esta casa, yo soy la reina, pues déjeme decirle que aún su gobierno dentro de su casa está sujeto a Dios. Las visiones de Daniel siempre mostrarán a Dios como el triunfante, como que Dios siempre va a obtener la victoria al final. No importa lo que pase, no importa lo que el enemigo quiera hacer, no importa lo que va a pasar, Dios sigue teniendo el triunfo. Cristo sigue triunfando sobre todo el mundo, obtiene la victoria. Como dice Daniel capítulo 7, versículos 26 y 27. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Tal vez usted va a decir, no, pero murieron muchos reyes y murieron mucha gente que fueron desobedientes a Dios y que nunca pudieron reconocer a Dios. Oh sí, pero va a llegar el día en que todos nos tendremos que parar delante del Señor y todos tendremos que adorarle. No importa si creíste, si no creíste, si eras ateo, si eras de cualquier religión que se te haya inventado y que te haya pasado por la mente. Todos nos postraremos, todos adoraremos al Señor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, a Dios nuestro Padre. Lo adoraremos con todo lo que somos. Asimismo, como dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos.
Así que yo espero que el libro de Daniel te dé esperanza de que no importa lo que tú estés atravesando, Dios sigue siendo Dios. Sigue sentado en su trono de gloria y de poder. Y que todo lo que suframos y que todo lo que hagamos sea para su gloria. Que entendamos que nuestro sufrimiento, que lo que atravesemos es para reconocerlo a Él, es para que la gente le adore, es para que entiendan que todavía Dios está en control de nuestras vidas. Que todavía Dios está en control de los gobiernos, aunque veamos el caos, aunque veamos las cosas terribles que van a acontecer, nosotros no vamos a tener miedo, ni vamos a tener desconfianza. No importa lo que venga, no importa lo que tengamos que atravesar. ¿Por qué razón? Porque el mismo Dios que libró a Daniel, el mismo Dios que libró a estos 3 jóvenes hebreos, es el mismo que está con nosotros y que nos está ayudando a vencer cualquier circunstancia que estemos atravesando. A Dios sea toda la gloria. A Él sea el honor. Recuerda, hermano, que no se trata de nosotros, sino que se trata de Dios. Y nosotros somos instrumentos para su gloria. Nosotros somos instrumentos de Él para honrarle y glorificarle con todo lo que nos has dado. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres el que nos da sabiduría. Tú eres el que nos das entendimiento. Tú eres el que revelas a nuestros corazones, Señor, el propósito por el cual, oh Dios, tú permites, Padre amado, que atravesemos pruebas, circunstancias, dificultades, que veamos todo lo que está pasando a nuestro alrededor como un cumplimiento de tu palabra profética. Esas palabras, Señor, que fueron reveladas tal vez a Daniel y a Zacarías y a Juan y a Isaías. Todos estos profetas que profetizaron de los tiempos del porvenir. Jesús Cristo mismo, tú mismo hablaste de estas cosas, tú mismo hablaste de los tiempos del fin, de las cosas que íbamos a atravesar. Enséñanos a mantenernos firmes, a mantenernos constantes, a mantenernos enfocados, no en nosotros, sino en ti. Gracias porque nos amas tanto. Gracias porque podemos comprender que tú eres el centro de nuestra vida. Bendice a cada uno de mis hermanos. Llénalos de fuerza, llénalos, Señor, de valentía, para permanecer firmes hasta el fin. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo.